La última semana con los equipos haciendo agujeros en las paredes, en el suelo y en el jardín buscando los tesoros escondidos de Escobar. Pablo Escobar intentó vencer a los bancos convirtiendo a Colombia en una gran caja fuerte. Escondió dinero en paredes, campos y mansiones desde Medellín hasta Miami. Hablamos de miles de millones de dólares en efectivo. Gastaba $2.500 al mes en bandas elásticas para mantener juntos los fajos de dinero. Y la gente sigue encontrando esos escondites por accidente. Pero el descubrimiento más reciente es el que nadie quería encontrar. Investigators in Miami found $22 million concealed in 5-gallon containers. Muestra la parte de su fortuna que nunca dejó de causar daño. La loca manera en que Pablo guardaba su dinero. A finales de la década de 1980, Pablo Escobar no era solo otro narcotraficante. Fue uno de los criminales más ricos de la historia, con estimaciones que sitúan su patrimonio neto en alrededor de 25 a 30 mil millones de dólares en su apogeo, suficiente para figurar en listas de ricos junto a propietarios de negocios globales. Su cartel ganaba aproximadamente 420 millones de dólares cada semana solo de las ventas de cocaína, lo que suma casi 22 mil millones de dólares al año. La mayor parte de ese dinero no llegaba como transferencias electrónicas ordenadas. Llegaba en montañas de pequeños billetes de papel en moneda estadounidense, metidos en bolsas de lona, cajas y maletas. Aviones y camiones no movían nada más que efectivo. Había casas donde cada dormitorio se convertía en almacén. Imagina habitaciones donde la cama ha desaparecido y el suelo está cubierto con pilas de dinero atadas hasta la cintura, donde alguien tiene que caminar sobre la parte superior de los fajos, solo para ir de un lado al otro. El cartel tenía tanto dinero en efectivo que la pregunta ya no era cómo ganar más, sino dónde poner lo que ya tenían. Al principio, Escobar intentó los trucos que los criminales ricos de todo el mundo usan. Movió dinero a través de empresas ficticias en papel, llamadas empresas fantasma. Envió dinero a cuentas bancarias en otros países, llamadas cuentas offshore. Compró bienes raíces en Miami y Panamá, y utilizó hoteles, apartamentos y edificios de oficinas como formas de convertir dinero sucio en alquileres y ventas limpias. Pero había un límite. Los gobiernos en Colombia y Estados Unidos estaban vigilando más de cerca los grandes depósitos bancarios. Nuevas reglas obligaban a los bancos a reportar movimientos sospechosos, y las cuentas eran congeladas. Cada nueva cuenta bancaria era un riesgo. Cada transferencia dejaba un rastro que la policía podía seguir. Así que el grupo de Escobar tomó una decisión muy directa. Si los bancos se estaban convirtiendo en una trampa, dejarían de usar bancos, esconderían el dinero ellos mismos. La bóveda ya no sería una sala de acero bajo un edificio. La bóveda sería cualquier lugar que pudiera mantener el dinero seco y fuera de la vista. De esta elección surgió el sistema del que la gente en Colombia todavía habla hoy: las caletas. Una caleta significa un escondite oculto. Puede ser un espacio dentro de una pared, una pequeña habitación secreta, un tambor sellado en el suelo, o cualquier otro lugar donde puedas esconder dinero, armas o registros para que nadie los vea. En el libro escrito por su hermano y excontador, Roberto Escobar describe cómo construyeron estas caletas, dentro de casas en Medellín, abriendo huecos en las paredes y cerrándolos de nuevo para que incluso la policía pudiera estar en la habitación y nunca saber qué había detrás del yeso. El mismo truco se hacía en casas de seguridad por toda la ciudad. Las cuadrillas del cartel compraban barriles de plástico, los llenaban con billetes envueltos, los sellaban y los enterraban en el suelo en campos de cultivo o claros de la selva. En algunas casas, vertían concreto fresco sobre los paquetes colocados bajo el suelo, convirtiendo habitaciones enteras en pesadas y sólidas cajas fuertes que solo ellos conocían. En los almacenes construyeron particiones falsas de modo que un lado contenía mercancías normales y el otro lado, oculto detrás de una pared gruesa, contenía sacos de dinero. Incluso los armarios y gabinetes de cocina podían ocultar puertas hacia espacios estrechos, donde una persona podía arrastrarse y sentarse entre pilas de dinero si la policía venía a buscar. Todo esto venía con un problema extraño que casi ninguna persona rica normal tiene que pensar: el dinero en efectivo se pudre. Roberto Escobar ha dicho que cada año el cartel simplemente daba por perdido alrededor del 10% de su dinero en efectivo, porque las ratas se lo comían en el almacenamiento, o era destruido por el agua y la humedad. Calculado contra sus ganancias, eso significaba perder alrededor de 2.100 millones de dólares al año. Y apenas notarlo. El cartel también gastaba alrededor de $2.500 cada mes solo en bandas elásticas para mantener los fajos de dinero atados.
En términos simples, tenían tantos montones de billetes que mantenerlos ordenados y evitar que las ratas se los comieran se convirtió en un trabajo de tiempo completo. El clima empeoraba las cosas. Gran parte de Colombia es caliente y húmeda. Los sótanos y los tambores enterrados sudan. Las lágrimas de plástico, las grietas de concreto. Por eso, cuando la gente irrumpe en viejas caletas hoy en día, a menudo no encuentran billetes nítidos listos para gastar. Encuentran fajos pegados con moho, mordidos por insectos y manchados por agua, donde solo algunas de las capas exteriores son todavía utilizables. Escobar no dispersó estas caletas al azar. Había un mapa aproximado en su cabeza. Un grupo principal de escondites estaba en y alrededor de sus fincas, especialmente su propiedad más famosa, Hacienda Nápoles. El rancho se encontraba al este de Medellín y cubría aproximadamente 8 millas cuadradas. Escobar lo convirtió en un parque privado con una pista de aterrizaje, un helipuerto, una plaza de toros que podía albergar a alrededor de 1,000 personas, piscinas, autos clásicos y un pequeño zoológico privado con cebras, jirafas, canguros y los ahora famosos hipopótamos. Los aviones aterrizaban allí con drogas y con dinero en efectivo. Las personas que trabajaban en la tierra luego hablaron de fosas que se cavaban cerca de la pista de aterrizaje y entre los recintos de animales. Luego se llenaban y sellaban, mientras hombres armados vigilaban. Otro grupo estaba en la ciudad misma. En Medellín, Escobar y sus lugartenientes poseían bloques de apartamentos, casas suburbanas y edificios comerciales. Lugares como el edificio de apartamentos Mónaco y la Casa Los Olivos son conocidos hoy en día por las redadas y bombas, pero muchas otras direcciones nunca llegaron a los titulares. Dentro de ellos, los constructores colocaron paredes huecas, armarios falsos y sótanos ocultos. Un visitante podría ver una sala de estar normal con fotos familiares y un televisor. Detrás de una foto, podría haber un interruptor que abría una puerta estrecha hacia un espacio lleno de dinero. En otras casas, el escondite estaba bajo el suelo del baño, con azulejos que se podían levantar en el orden correcto. Estas caletas urbanas facilitaban mover dinero por la ciudad y agarrarlo rápidamente si había necesidad de pagar sobornos, financiar abogados o moverse durante una redada policial. Más allá de las fincas y las manzanas de la ciudad estaban las granjas rurales por todo Antioquia y el Valle del Magdalena. Estas no siempre pertenecían a Escobar en papel. En algunos casos, los propietarios de tierras se veían obligados a alquilar un campo por una noche mientras llegaban los camiones. Los hombres cavaban agujeros profundos, bajaban barriles o ladrillos envueltos de dinero y luego volvían a llenar los hoyos. A lo largo de los años, los aldeanos han hablado de ser obligados a punta de pistola a cavar y luego advertidos de no volver nunca a ese terreno. En esas áreas, un simple campo de bananos o un pastizal para vacas podría esconder varias fortunas bajo el suelo. A principios de la década de 1990, todo este sistema se había convertido en algo casi imposible de contar. Escobar había creado cientos de escondites de dinero en efectivo por todo el país e incluso fuera de él, y cada uno era conocido completamente solo por un pequeño círculo de personas de confianza. Algunas de esas personas fueron asesinadas, algunas desaparecieron, algunas hicieron tratos con el Estado o con grupos rivales y nunca volvieron a desenterrar lo que habían enterrado. Las fuerzas del orden podían confiscar casas y granjas, pero no tenían un mapa maestro que mostrara cada tambor, pozo y pared que contenía dinero. Cuando Escobar finalmente murió, no se cerró el libro sobre su dinero. Se abrió la mayor búsqueda de tesoros en la historia de Colombia. La búsqueda de tesoros que comenzó el día que cayó. A principios de diciembre de 1993, en un techo de tejas rojas en Medellín, Pablo Escobar cayó bajo el fuego de la policía. Minutos después, su cuerpo estaba en las noticias. Tan pronto como quedó claro que estaba muerto, comenzó otra carrera lejos de las cámaras. Equipos de policía, fiscales, pistoleros rivales y personas dentro de su propio círculo comenzaron a moverse hacia sus casas, ranchos y edificios de oficinas, pensando lo mismo. Todavía había dinero escondido por ahí, y quien llegara primero, se lo llevaría. La policía colombiana había pasado años tratando de mapear el mundo de Escobar. Tenían listas de propiedades a su nombre y a nombre de hombres de confianza. Cuando murió, esas listas se convirtieron en objetivos. Por primera vez, esas direcciones parecían cajas registradoras abiertas para todos los involucrados. El Estado tenía una herramienta lista para este momento, una norma legal llamada extinción de dominio. En lenguaje sencillo, significa que si el gobierno puede demostrar que una casa, una finca, un coche o una empresa provienen de dinero del crimen, el propietario lo pierde y el Estado puede entonces tomarlo y convertirlo en algo público.
En los meses después de la muerte de Escobar, los fiscales y una unidad especial de la Policía Nacional comenzaron a congelar y confiscar cualquier cosa vinculada a él. Uno de los mayores premios fue la Hacienda Nápoles, el enorme rancho que había convertido en su parque de diversiones privado con un zoológico, una plaza de toros y una pista de aterrizaje. Después de su muerte, el Estado tomó control de la tierra. De regreso en Medellín y en los pueblos cercanos, la caza fue más directa. Unidades de policía allanaron bloques de apartamentos y casas que habían estado vinculadas al cartel durante la larga búsqueda. Registraron mansiones lujosas y hogares familiares modestos porque ambos habían sido utilizados como casas de seguridad. Los oficiales golpeaban las paredes para escuchar si estaban huecas. Revisaban los pisos en busca de cemento fresco y observaban lugares donde el ladrillo no coincidía. En algunas casas, encontraron espacios ocultos con paquetes de dinero en efectivo envueltos en plástico, armas y pequeños cuadernos que listaban deudas y pagos. En otras, solo había restos que mostraban que algo había sido retirado antes de que llegaran. Informes y posteriores investigaciones describen redadas donde salieron unos pocos cientos de miles de dólares de una pared, o un par de millones de dólares fueron desenterrados en un patio. También había montones de libros de contabilidad, llaves de cajas de seguridad y papeles que apuntaban a cuentas y empresas que luego podían ser congeladas o tomadas. Según los estándares normales, estas fueron incautaciones enormes. Comparado con la fortuna total que el cartel de Medellín había manejado a lo largo de los años, solo eran una parte. Al mismo tiempo, el Estado estaba vaciando otro tipo de bóveda, las cosas que Escobar había comprado para disfrutar de su dinero. La policía y los tribunales se movieron para tomar sus colecciones de autos, sus aviones y helicópteros, y sus animales del zoológico privado. Para entonces, los rivales ya habían volado algunas de sus propiedades, pero lo que quedaba aún mostraba lo extravagantemente que había gastado. Mientras la caza oficial avanzaba por los tribunales, otro grupo cazaba por sus propios medios. Este era los Pepes, un nombre tomado de una frase en español que significa personas perseguidas por Pablo Escobar. Estaba compuesto por enemigos de Escobar, incluidos miembros de grupos rivales de narcotraficantes y pistoleros vinculados a escuadrones de derecha. Estaban respaldados con dinero del cartel de Cali, y se cree ampliamente que compartieron información con algunos oficiales que también querían que Escobar desapareciera. Los Pepes atacaron su red con violencia callejera, dispararon a abogados y contadores, bombardearon casas y dejaron cuerpos con señales de advertencia. Cuando se corrió la voz de que una casa, granja o almacén podría tener dinero en efectivo o registros, a menudo eran estos hombres quienes aparecían primero. Testigos e informes posteriores sugieren que los Pepes despojaron algunas propiedades, sacando dinero en efectivo, arte y objetos de valor, y solo entonces dejaron que la policía interviniera. En algunos lugares, quemaron o volaron edificios después de saquearlos, para que nadie supiera cuánto dinero había estado escondido allí. Los grupos rivales no eran los únicos que intentaban convertir su riqueza oculta en la suya. Mientras las pandillas se aferraban a lo que quedaba, la familia enfrentaba un tipo diferente de presión. La viuda y los hijos de Escobar fueron trasladados bajo protección y luego abandonaron el país, pero no antes de que los fiscales los presionaran para que entregaran muchos de los activos evidentes que aún estaban a su nombre. Su hijo, quien más tarde cambió su nombre y escribió sobre la vida de su padre, ha dicho en entrevistas que la familia no se fue con nada cercano a los miles de millones que la gente imagina. Dentro de la familia más amplia, la desconfianza era profunda. En uno de sus libros, el hijo acusó a su tía, Alba Marina Escobar, de tomar silenciosamente el control de algunos de los escondites y propiedades secretas después de la muerte de su padre. Dice que el dinero guardado en ciertos escondites desapareció antes de que él pudiera llegar a él, y que otros familiares hicieron sus propios tratos para mantenerse con vida o fuera de la cárcel. Esas afirmaciones siguen siendo su palabra en lugar de hechos probados en un tribunal, pero muestran cuán rápidamente se rompió la lealtad una vez que el hombre que mantenía unido a toda la red desapareció. Las cuentas aún se negaban a cuadrar. Durante sus años de apogeo, se cree que el cartel de Escobar manejó decenas de miles de millones de dólares en dinero de drogas. Sin embargo, cuando los periodistas e investigadores observan lo que el gobierno colombiano puede probar que ha incautado en efectivo, cuentas y propiedades, el total es solo una fracción de eso. Agrega lo que fue tomado por grupos como los Pepes, lo que fue robado o escondido por personas dentro de su propio mundo, y lo que simplemente se descompuso en el suelo, y aún queda una gran brecha entre lo que debería existir y lo que cualquiera puede señalar. Si este hombre ganó tanto, ¿a dónde fue el resto? Esa brecha pronto atraerá a trabajadores de la construcción, familiares nerviosos, equipos de televisión y agricultores al azar, convirtiéndolos en la próxima ola de personas que tropezaron con las bóvedas ocultas de Pablo Escobar. Los nuevos descubrimientos surgiendo de la nada.
En Medellín, uno de los sobrinos de Pablo Escobar dice que hizo algo que la mayoría de la gente nunca se atrevería a hacer. Tomó un martillo, caminó hacia la pared de su propio apartamento y comenzó a romperla. Estaba seguro de que había algo dentro. Más tarde les dijo a los reporteros que seguía viendo a un hombre entrar en esa parte de la pared y desaparecer, casi como un extraño recuerdo que no lo dejaba en paz. Cuando finalmente derribó los ladrillos, golpeó plástico. Dentro del espacio oculto, encontró una bolsa que, según él, contenía alrededor de $18 millones en billetes antiguos, envueltos con una máquina de escribir, teléfonos satelitales, un bolígrafo de oro y un rollo de película sin revelar. También dijo que el dinero no parecía un premio reciente. El olor lo golpeó primero. Más tarde lo describió como un hedor muchas veces peor que un animal muerto. Algunos de los billetes estaban pudriéndose, comidos por el tiempo, el agua y los insectos. En Miami Beach, Florida, una vez hubo una gran mansión frente al mar que los agentes de Estados Unidos dicen que pertenecía a Pablo Escobar en los años 1980. La propiedad, de más de 6.500 pies cuadrados, fue incautada por las autoridades federales a finales de los años 1980 y luego vendida. En 2014, el fundador de una cadena de comida rápida lo compró y 2 años después lo derribó. Cuando las últimas paredes cayeron a principios de 2016, un trabajador de la construcción notó que el suelo se hundía un poco y el metal se asomaba entre los escombros. Enterrada en el concreto había una caja fuerte. Medía aproximadamente 2 pies por 2 pies y pesaba hasta 700 libras, lo suficientemente pesado como para que tuviera que ser movido con cuidado. El nuevo propietario envió la caja fuerte directamente a una bóveda de banco y dijo que permanecería cerrada hasta que terminara un documental sobre el vínculo de Escobar con la casa. Coberturas posteriores dijeron que también se encontró una segunda caja fuerte escondida bajo el suelo y luego desapareció, supuestamente robada antes de que alguien pudiera registrarla. Años después, no ha habido una apertura pública de la primera caja fuerte. No todos los hallazgos se convierten en titulares o en casos judiciales. Algunos trabajadores se reparten en silencio lo que encuentran y no dicen nada, especialmente en áreas rurales donde la gente todavía teme el nombre de Escobar o las bandas que vinieron después de él. Otros entregan el dinero y aceptan una pequeña recompensa. Luego deciden no hablar de ello nuevamente. En ese entorno, era casi seguro que una gran historia de un agricultor se volvería viral. Alrededor de 2015, informes en español y luego blogs en inglés comenzaron a repetir la misma historia. Un agricultor de 65 años llamado José Mariana Cartolos decía la historia. Había recibido una subvención del gobierno para plantar palmeras en su tierra. Mientras cavaba una zanja de riego, golpeó varios grandes barriles azules llenos de dinero en efectivo. Se decía que el monto total era de unos $600 millones, todo en billetes de banco de Estados Unidos, supuestamente parte de la fortuna perdida de Escobar. Si esa historia fuera completamente cierta, sería uno de los mayores tesoros de efectivo jamás encontrados en un solo lugar. Pero cuando la gente comenzó a examinar detenidamente las fotos y los detalles, surgieron problemas serios. En Reddit y otros foros, los usuarios señalaron que algunos de los billetes de $100 mostrados en relación con la historia parecían tener un diseño de 1996, impreso 3 años después de la muerte de Escobar. Otros escritores que estudian el dinero oculto de Escobar han señalado que no hay un registro oficial claro de una incautación tan grande. Y algunos han dicho claramente que la historia de los $600 millones nunca ha sido verificada. Mientras los sitios de rumores y las redes sociales persiguen cifras gigantes, algunas personas han intentado buscar bóvedas reales de una manera más cuidadosa. En 2017, el Discovery Channel lanzó un programa llamado Finding Escobar's Millions. 2 exoficiales de la CIA, Doug Lowe y Ben Smith, regresaron a Colombia con antiguos informes de inteligencia, historias de informantes y un objetivo claro: encontrar dinero en efectivo enterrado y otros botines vinculados a Escobar. Trajeron a Paul Baumann y su equipo de geofísica para ayudarles a buscar en el suelo sin excavar cada centímetro. El grupo de Baumann utilizó detectores de metales y una herramienta llamada radar de penetración terrestre. Estas son máquinas que envían señales al suelo y miden cómo rebotan. Los cambios en la señal pueden mostrar que hay metal, un barril o un espacio donde la tierra ha sido alterada antes. Con mapas, drones y estas herramientas, el equipo caminó por granjas, senderos de la selva y antiguos sitios del cartel buscando formas que no coincidieran con las rocas y la tierra normales. Uno de los momentos más claros ocurrió en un tramo de densa jungla, en un lugar llamado El Oro, que solía ser parte de las operaciones de Escobar. El equipo creía que una ruta de escape pasaba por los árboles allí. Sus dispositivos detectaron una señal fuerte de un gran objeto metálico enterrado en esa ruta. Después de una larga excavación, sacaron un gran barril, exactamente el tipo de cosa que los hombres de Escobar solían enterrar. Pero cuando finalmente levantaron la tapa,
El barril estaba vacío. Esa escena se repetía en diferentes formas. Las formas en el suelo mostraban que alguien se había tomado muchas molestias hace años para enterrar algo allí. En muchos casos, claramente alguien más había regresado, lo había desenterrado y se lo había llevado. Como dijo Bauman más tarde, Colombia es un país enorme, y para cuando llegaban las cámaras de televisión, lo mejor de la fortuna enterrada a menudo ya se había ido. Lo que importa ahora no es solo cuánto dinero en efectivo sigue enterrado, sino quién terminó con el dinero que se sacó hace mucho tiempo y cómo la tierra, las casas y los símbolos que una vez usó como bóvedas se están convirtiendo en otra cosa. Cómo la fortuna de Escobar todavía afecta a Colombia. Hoy, Hacienda Nápoles, la antigua finca de Pablo Escobar, no parece un lugar donde la gente todavía esté buscando barriles de dinero enterrado. Muchos de los edificios antiguos fueron demolidos o reconstruidos y la propiedad se convirtió en un parque temático familiar. Ahora es una mezcla de parque temático, tierras de cultivo y zoológico ubicado en colinas verdes onduladas en el noroeste de Colombia. El parque ahora atrae a más de 1 millón de visitantes al año, que disfrutan de toboganes de agua y se toman fotos con dinosaurios de fibra de vidrio, mientras hipopótamos reales deambulan por ríos y campos cercanos. Pero en octubre de 2025, el gobierno silenciosamente convirtió parte de ese rancho en algo diferente nuevamente. Una especie de bóveda abierta para personas que lo perdieron todo durante los años de guerra. El presidente Gustavo Petro anunció que alrededor de 120 hectáreas de esa tierra se estaban entregando a agricultoras que son víctimas del conflicto. 120 hectáreas son aproximadamente 300 acres, una gran porción de tierra de primera en una región donde muchas familias pobres fueron expulsadas de sus granjas por grupos de narcotraficantes y facciones armadas. El director de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia lo llamó una victoria histórica. Una de las mujeres que recibió tierra dijo que finalmente tenía tierra para toda la vida, después de años de inestabilidad. Hacienda Nápoles también muestra lo desordenado que fue todo. Los hipopótamos que trajo como animales de estatus escaparon y comenzaron a reproducirse en los ríos circundantes después de su muerte. Los biólogos ahora los describen como una especie invasora que daña los cultivos, amenaza a la población local y pone estrés en la fauna nativa. El gobierno ha tenido que gastar dinero en planes de control de población para estos animales y hay constantes discusiones sobre si esterilizarlos, moverlos o sacrificarlos. Los estudios de seguridad y los documentos judiciales muestran otro tipo de bóveda que sobrevivió mucho tiempo después de su partida. La Oficina de Envigado, un grupo criminal que surgió de la oficina original de cobro de deudas de Escobar, todavía opera en Medellín y sus alrededores. Comenzó como un brazo de ejecución de su cartel y luego se convirtió en un sindicato que maneja extorsiones, asesinatos por encargo y distribución de drogas para muchos otros grupos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo ha sancionado como una organización importante de tráfico y lavado de dinero, y los informes europeos y colombianos lo describen como una de las estructuras mafiosas más influyentes de la ciudad. La riqueza y el poder almacenados aquí no son montones de dinero en efectivo en un campo, sino el control sobre barrios, negocios y el miedo. Esto es parte de la razón por la que algunas personas que encuentran un alijo se quedan calladas. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.